La labor de los docentes a veces es más complicada de lo que parece a simple vista. Después de todo, el maestro se encarga de educar a las próximas generaciones. A lo largo del año escolar, el profesor se encarga de entregarse a su grupo, modificar su manera de enseñar e incluso de ser. Los problemas a los que se enfrentan los profesores en la actualidad no solo abarcan el ámbito lectivo, sino también se prolongan hasta otros como el laboral o el social. La educación inclusiva significa que a todos los niños y jóvenes con o sin discapacidad o bien dificultades aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares, las cuales vienen siendo el preescolar, la escuela, secundaria, preparatoria y universidades. Pero estas deben mantener un área de soporte apropiada para estos casos. A veces se olvida la verdadera importancia que alberga la labor docente, y es que formar a las futuras generaciones supone una misión crucial para seguir avanzando como sociedad. Por eso mismo, resulta clave que los maestros dispongan de todos aquellos medios que puedan facilitar sus tareas. Una situación ideal no siempre se cumple. Uno de los aspectos más preocupantes está relacionado con que la instrucción que reciben es, en muchos casos, insuficiente, sobre todo en los que trascienden las materias que imparten. En otro de los apartados del mencionado informe llama la atención que los directores de los centros establecen como principal obstáculo educativo a nivel humano la carencia de suficiente personal de apoyo. Un 42% de ellos opina que esta cuestión representa uno de los principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la etapa secundaria, mientras que en la primaria el porcentaje se eleva hasta el 53%. Según el WICE, el 75% de los expertos en educación cree que la mejor estrategia para atraer y retener a los mejores maestros es ofrecer más alternativas para crecer profesionalmente. Por otra parte, el 57% ve la oferta de salarios más altos como un incentivo exitoso, del que, sin embargo, carece nuestra infraestructura educativa, tal y como recuerda Nicolás Fernández Guisado, el presidente del sindicato de profesores ANTE, al ser preguntado por El Mundo. El sistema no recompensa a los que mejor lo hacen. La falta de respeto de los niños a los profesores ocurre frecuentemente. Esto antes era algo inimaginable, ya que aunque no soportan al profesor o profesora, sí le tenían respeto. Hay que tener en cuenta que esto no solo pasa en el colegio y que es muy importante que los padres enseñen a los niños a respetar a los demás. Es importante que los niños interioricen desde la infancia que deben tener respeto por todas las personas, sin importar la autoridad que cada uno emane por el cargo que ocupe dentro de la comunidad. Así, cuando lleguen a la adolescencia, sabrán tratar educadamente a aquellos que les rodean, incluidos los profesores. Despertar el interés de los estudiantes también es, sin duda, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los profesores en la actualidad. La solución que proponen algunos de ellos es adaptar las materias de estudio, en la medida de lo posible, a sus gustos. Una de las caras más conocidas de la enseñanza en nuestro país otorga especial importancia a la escucha para determinar qué cosas atraen al alumnado. A partir de ahí, la imaginación juega un papel destacado a la hora de aplicar esa información a las lecciones. Los anteriores inconvenientes suponen, juntos o por separado, causas suficientes para poder desmotivar al personal docente. Como solución, por un lado, se propone una mayor carga de trabajo relacionado con rellenar datos que poco o nada tienen que ver con la enseñanza, como cuestionarios de contexto y datos para las estadísticas oficiales. Además, en lo que afecta a la gestión de los colegios, reclama un apoyo de los más altos mandos, aquellos maestros que intentan innovar, valorando sus iniciativas y dándoles facilidades. La Secretaría de Educación Pública tiene el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Este programa tiene como objetivo garantizar la inclusión y equidad de las personas con discapacidad y las personas con aptitudes sobresalientes o talentos específicos en todos los ámbitos de su vida, priorizando el educativo. Los cambios que se están produciendo en la sociedad actual están dando lugar a que surjan problemas que afectan a la labor docente, llegando a incidir en su salud, la disciplina del alumnado, la delegación de responsabilidades educativas propias de la familia al docente, el cambio de los valores y las relaciones sociales, la escasa valoración del profesorado, la diversidad del alumnado, el trasvase de responsabilidades al docente por falta de personal especializado, etc. Todo ello ha dado lugar al hecho de que se produzca un cambio en las causas de bajas laborales entre los profesionales de la educación, pues cada vez son más los docentes que al desarrollar su labor padecen dolencias del tipo psicosocial, que han desplazado enfermedades tradicionales en este colectivo, problemas en la voz, esquelético-musculares, infecciosas, etc.
Dentro de esas enfermedades fundamentalmente psicológicas, nos centraremos en el estrés que sufren los profesionales en la educación al desempeñar su labor, en el cual es enseñar. Esta situación es preocupante, ya que cada vez son más los casos de absentismo, intención de abandonar la profesión, invalidez permanente o jubilación anticipada de los docentes. Si partimos de la base de que el papel de estos junto con la labor de los progenitores es vital para la educación de las nuevas generaciones, y que los roles del profesorado y en la actualidad están siendo cambiados, perdiendo su posición de autoridad y reconocimiento. Nos daremos cuenta de la gravedad del problema, pues nos encontramos con un colectivo docente que encuentra obstáculos a la hora de desempeñar su trabajo, siendo preocupantes los problemas de la salud psíquica, dolencias que actualmente se consideran como propias de la actividad docente. Son diversas las causas que producen el profesorado, es decir, sensación de que la situación laboral supone una amenaza para su autoestima y bienestar psíquico. A continuación, se expondrán algunas de las causas que pueden producir estrés en el profesorado, así como las situaciones que deben realizarse para evitar caer en esta dolencia. El docente trabaja no solo intelectualmente, sino que debe trabajar para programar sus clases, realizar un ajuste de la materia y el tiempo del que dispone. Da clases sobre diferentes temas, tiene en cuenta los diferentes intereses y capacidades del alumnado, realiza trabajo administrativo y se lleva a casa una gran cantidad de trabajo. La posible solución a esto sería establecer periodos de descanso y alternancia en las tareas. La preocupación de los docentes por la calidad de la educación, debido a encontrarse con un radio superior de 25 a 30 alumnos, también desencadena el estrés. La solución sería adecuar el número de alumnos al grupo. La clase no debería superar los 30 alumnos. Ante esta situación, el profesorado suele sentirse frustrado al intentar convencer al alumnado para que trabaje sin conseguir resultados positivos, provocando en el docente un gran cansancio físico y emocional. La solución sería proporcionar al profesorado una formación psicológica que le lleve a su autoconocimiento personal y a la adquisición de habilidades que le permitan motivar al grupo o la clase. Actualmente se está produciendo un gran desgaste en las relaciones de profesor a profesor, profesor con el alumno y el profesor a padres. Para esto, la solución sería formar al profesorado a través de programas con el fin de adquirir conocimientos que faciliten su convivencia en los centros con los agentes que intervienen en el proceso educativo. Creación de una escuela de padres en la que se transmitan valores que resalten la labor docente. Las familias cada vez más delegan la responsabilidad de la educación de sus hijos en el docente sin tener en cuenta que para que dicha labor se desarrolle con éxito debe ser una tarea compartida y no exclusiva del profesorado. Su solución es concienciar a los padres del alumnado de la importancia de su implicación para que sus hijos desarrollen un proceso educativo adecuado. En nuestros días son muchos los cambios que están sufriendo el sistema educativo, lo que conlleva que el profesorado deba de adaptarse, usar nuevas tecnologías, cambiar criterios y metodología, etc. Lo que debería de suponer un reconocimiento de los profesionales de la educación, que en la realidad se traduce en una devaluación de su función. Se debe de crear intervenciones desde asociaciones, sindicatos, organizaciones, etc., con el fin de que la sociedad tome conciencia de la importancia de la función docente. En la actualidad son cada vez más los casos de indisciplina en los centros escolares, agresiones alumno a alumno, profesor a alumno, padres profesores. Se necesita formar al profesorado en la adquisición de técnicas de resolución de conflictos, el uso adecuado de la comunicación, técnicas grupales y métodos de resolución de problemas, recuperación de la autoridad por parte del profesorado. La presencia de las nuevas tecnologías en los centros es hoy una realidad, lo que supone que el profesorado debe adaptarse a los avances tecnológicos, a pesar de que en la mayoría de los casos esta tarea resulta dificultosa, desarrollando incluso sentimientos de incompetencia ante el uso de dichos medios y de frustración, ya que los alumnos poseen un mayor dominio de los mismos. Se necesita desarrollar programas de formación del profesorado en el ámbito de las nuevas tecnologías con el fin de que adquieran un adecuado dominio de las mismas. La inclusión social busca que las personas en riesgo de exclusión, riesgo de pobreza, personas que tengan alguna discapacidad o que pertenezcan a otra religión, tengan una vida digna y con los recursos básicos para un desarrollo personal, laboral, educativo y familiar adecuado. La raza humana cada vez tiene más variantes y las personas van diferenciándose entre ellas, aumentan los rasgos diferenciadores y nacen nuevas características. Por este motivo, es tan importante el término diversidad tanto en la actualidad como en el futuro.
Los términos inclusión y diversidad son muy necesarios en nuestra sociedad. Es una buena noticia que, en la actualidad, no resulten tan desconocidos. Pero aún hay mucho que hacer para que todos los fundamentos y valores que componen esos dos términos se cumplan y estén totalmente presentes en todos los ámbitos de la vida. Si se consigue esto, el mundo será mucho mejor para todos. Comiencen a enfrentar dificultades y, a su vez, a elaborar y aplicar estrategias para intentar resolverlas. Estas estrategias se asumen a través de prácticas de ensayo y error, o bien se toman y se reproducen aquellas que ya han sido aprobadas con éxito por sus colegas más experimentados. De modo tal que se comiencen a instalar en su actuar profesional cierta práctica empírica, desprovista de aquella capacidad reflexiva y de impulso renovador que acompaña todo proceso de integración propiamente profesional, quedando reducida a ser solo una mera socialización adaptativa. Estos procesos que se orientan a la reproducción de tradiciones educativas han sido documentados reiteradamente, entre otros. Rockwell cita: en otro nivel, menos público, los profesores se comunican las anécdotas de experiencia basadas en los incidentes que acaban de suceder en su grupo. Se intercambian recomendaciones prácticas y reflexiones propias sobre la labor docente.